Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis. Como neurólogo, os digo que en el día a día de la consulta nos enfrentamos a una de las realidades médicas más complejas y, seamos sinceros, más difíciles de asimilar, el deterioro cognitivo. Hoy vamos a hacer algo distinto, vamos a ponernos la bata blanca, pero con mucha empatía, para desgranar la ciencia, los síntomas y el inmenso impacto humano que tiene esta condición. Así que, venga, vamos a sumergirnos de lleno en las realidades clínicas de la demencia. Para que nos organicemos, esta es nuestra hoja de ruta. 1. ¿Qué es realmente la demencia? 2. Signos de alerta y sus etapas. 3. ¿Cómo realizamos el diagnóstico los especialistas? 4. El rol fundamental del cuidador. Y 5. Vamos a desmentir mitos y responder a las preguntas más frecuentes de la consulta. Empezamos con la sección 1. ¿Qué es la demencia? Vamos a ver su definición clínica y cómo se ha retratado a lo largo de la historia. Fijaos en esta pintura. Es brillante ver cómo la medicina y el arte siempre han ido de la mano. Esta obra es de 1820, de Théodore Géricault. Resulta que un médico, el doctor Georget, le pidió al artista que plasmara esa finísima línea entre la razón y el deterioro mental. Y es increíble, ¿verdad? Captura a la perfección esa mirada perdida, ese desconcierto facial absoluto que provoca el daño neurológico. Es una radiografía visual tremenda de lo que está ocurriendo dentro del cerebro. Pero bueno, bajando a la tierra, desde un punto de vista estrictamente clínico, ¿qué es exactamente? Hablamos de un deterioro crónico o progresivo de la capacidad cognitiva. Ojo, no es solo un despiste habitual, afecta directamente a cómo procesamos el pensamiento, atacando la memoria, la concentración, el juicio y el lenguaje. Y cuidado, porque casi siempre viene acompañado de una pérdida de control emocional o social. A nivel global, es literalmente una de las principales causas de discapacidad y dependencia en nuestros mayores. Pasamos a la sección 2. Signos de alerta y etapas. Vamos a aprender a reconocer cómo progresa esto en el tiempo. Clínicamente dividimos este viaje en 3 fases: inicial, intermedia y tardía. La gran trampa aquí, y lo veo constantemente con mis pacientes, es que en la primera etapa los signos son tan sutiles que pasan completamente bajo el radar. Es súper común que la familia e incluso el propio paciente busquen excusas lógicas para justificar lo injustificable. Neurológicamente, estas primeras banderas rojas son fascinantes a la par que dolorosas. En la etapa inicial, el inicio es lentísimo, casi invisible. Empezamos a notar que el paciente olvida sus responsabilidades habituales o pierde un poco la noción del tiempo. Pero hay 2 cosas que en la consulta nos dan la pista definitiva: un lenguaje mucho más simplificado, como que les faltan las palabras, y una torpeza nueva, una disminución evidente de la destreza manual para cosas que antes hacían con los ojos cerrados. Luego entramos en la etapa intermedia, y aquí sinceramente el deterioro ya es imposible de ocultar. Los recuerdos recientes se borran como si nada, pero el síntoma que hace que las familias vengan corriendo a la clínica es la desorientación. Hablamos de perderse en lugares súper conocidos, incluso dentro de su propia casa. Además, les cuesta muchísimo comunicar lo que quieren, necesitan ayuda directa para ducharse o vestirse, y empiezan los cambios de comportamiento evidentes, como repetir la misma pregunta en bucle. Llegamos a la etapa tardía. Y aquí la realidad médica es extrema. Hablamos de una dependencia total, una inactividad casi absoluta. La confusión es tan profunda que el paciente pierde la noción del tiempo, del espacio y, lo más desgarrador, de su propia identidad. Ya no reconocen a sus familiares, tienen serias dificultades para caminar y, debido a esa desorientación neurológica masiva, pueden aparecer alteraciones graves del comportamiento, incluyendo agresividad física o verbal. Es una fase durísima. Bien, sección 3. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Vamos a abrir nuestro maletín de herramientas clínicas. Diagnosticar esto es como armar un puzzle gigante, basándonos en ir descartando cosas. Usamos 3 piezas clave. Primero, análisis de laboratorio a fondo. Miramos hormonas, vitaminas, posibles tóxicos, de todo. Segundo, la resonancia magnética para buscar si hay lesiones físicas visibles en el cerebro. Y tercero, la evaluación neuropsicológica, que mide la función cognitiva objetivamente. Un dato curioso: a menudo cuando la resonancia sale completamente limpia y no vemos lesiones evidentes, es precisamente cuando sospechamos de demencias degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer. Una vez que los especialistas confirmamos el diagnóstico, que sepáis que esto no acaba con dar una pastilla y enviarlos a casa. ¡Qué va! El abordaje tiene que ser integral. Confirmamos la evolución clínica, tratamos cualquier otra enfermedad física que ande por ahí, guiamos toda la rehabilitación mental y física, y algo absolutamente vital: nos sentamos con la familia para orientarles sobre el manejo en el hogar y cómo ir preparando la planificación legal anticipada. Es acompañarlos en todo el proceso. Sección 4. El rol del cuidador. Vamos a hablar del inmenso y a veces invisible impacto que todo esto tiene. Fijaos en esta frase:
que resume a la perfección lo que nos dicen las investigaciones. La demencia tiene un efecto abrumador y devastador en las familias y en los cuidadores de las personas afectadas. No es ninguna exageración. Normalmente hay un cuidador primario, alguien que se echa todo el peso a la espalda. Y en la consulta muchas veces tengo que terminar atendiendo al propio cuidador porque llegan literal y físicamente colapsados por el tremendo desgaste que implica esta labor de 24 horas. El viaje que le espera a la familia es como conducir en medio de una niebla espesa. No puedes hacerlo solo. Por eso, médicamente hablando, involucrar a cuidadores secundarios y repartir la carga no es un lujo, es una necesidad absoluta. Participar en grupos de apoyo, aprender estrategias de cuidado, ir a psicoterapia. Todo el entramado familiar debe colaborar para que el cuidador principal no se hunda por completo. Llegamos a la sección 5. Realidades y preguntas frecuentes. Vamos a resolver las dudas más urgentes que nos plantean. Venga, vamos con la pregunta del millón. Y os aseguro que es la más desgarradora que tiene que responder un neurólogo frente a una familia. ¿Existe alguna cura o manera de prevenir esto? A ver, la realidad clínica tiene sus matices. Ojo, existen formas muy concretas que son reversibles. Por ejemplo, si están causadas por alguna enfermedad sistémica, por una reacción a ciertos fármacos o por hidrocefalia. Pero, y aquí viene la dura verdad, para las demencias degenerativas progresivas, a día de hoy no existe ningún tratamiento que las cure, las revierta o detenga su evolución. Lo que sí está en nuestra mano es proteger nuestro cerebro. ¿Cómo? Manteniendo una dieta sana y orgánica, haciendo al menos 20 minutitos de ejercicio al día, estimulando la mente con la lectura y llevando un control estricto de cosas como la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Eso es clave. Otra duda que genera muchísima ansiedad en la consulta: ¿esto es puramente hereditario o es un problema que solo le pasa a los ancianos? Vamos a desmontar mitos con los datos en la mano. El mayor factor de riesgo, indudablemente, es la edad, afectando sobre todo a mayores de 60 años. Pero cuidado, porque los adultos jóvenes no son 100% inmunes. Y en cuanto a la genética, la enfermedad en sí no es estrictamente hereditaria en la inmensa mayoría de los casos. Lo que sí puedes heredar es la predisposición a padecer formas degenerativas. Es decir, tienes algunas papeletas más, pero no es una condena definitiva. Y luego está ese pánico que nos entra a todos cuando olvidamos algo. Problemas de memoria frente a demencia real. A ver, casi siempre que no encuentras las llaves o no te sale un nombre es por simple falta de atención o porque vamos a 1000 por hora. La diferencia médica, la línea roja que te dice que debes buscar a un especialista, es cuando esos defectos de memoria empiezan a complicar e interrumpir activamente tu vida cotidiana. Si no es así, respira, seguramente sea solo estrés o desconcentración. Y para cerrar, nos enfrentamos a una pregunta muy aleccionadora sobre los tiempos de esta enfermedad. Una vez que comienza el proceso y lo detectamos, ¿a qué velocidad se va apagando el cerebro? Aquí es donde radica la mayor imprevisibilidad neurológica. Por lo general, en los casos degenerativos clásicos, el deterioro grave tarda un promedio de unos 10 años en instaurarse. Pero, y esto es muy importante saberlo, existen demencias de progresión rápida que pueden limitar severamente a un paciente en menos de 6 meses. Esta ventana de tiempo nos deja un mensaje clarísimo. La evaluación médica temprana y construir una red de apoyo de hierro para los cuidadores desde el primer día son nuestra única defensa. Saber que la salud de nuestro cerebro mañana depende del cuidado que le demos hoy nos obliga a pensar. Así que os dejo con esta reflexión. ¿Qué paso podéis dar esta misma semana para empezar a proteger vuestra reserva cognitiva y apoyar a los que ya están atravesando esta difícil niebla?